Bueno, vamos a ver unos postuladitos antes de que sigamos con otros ejercicios. Y el primer postulado que tenemos es la temperatura según la teoría cinética. La temperatura de una sustancia es la suma de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. O sea que si mi temperatura está en 0 kelvins o en dado caso menos 273 Celsius, mis moléculas no van a estar en movimiento, ¿sí? Aquí están. Están a una temperatura de 0 y mis moléculas están estáticas. Ahora viene lo siguiente. Al aumentar yo mi temperatura o al aumentarse la energía cinética de mis moléculas, obviamente mi temperatura sube. Entonces no puedo tener un aumento de energía cinética sin tener un aumento de temperatura, porque el mismo postulado lo está marcando. La temperatura de una sustancia es la suma de las energías cinéticas promedio de sus moléculas. O sea que esta que tiene una energía se suma con esta, 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 con esta y con todas las demás moléculas, ¿sí? Que tenga, y la suma de las energías cinéticas, ¿sí? Es igual a la temperatura. Y si hay más, perdón, energías cinética, o si aumenta la energía cinética, por ejemplo, como aquí, que ya está aumentando mi energía cinética mayor, o se está haciendo mayor, obviamente va a haber un incremento mayor de temperatura, ¿sí? Porque entre más se muevan o adquieran más energía cinética mis moléculas, pues obviamente voy a adquirir un aumento de temperatura mayor. Aquí lo tengo en 0 Kelvin, ¿sí? En 300 Kelvins y en 1000 Kelvin. Obviamente aquí hay más energía cinética que en esta y en esta. Bueno, ahora paso con el siguiente postulado, que es la teoría cinética de los gases. Mi enunciado me dice que esta teoría supone que las moléculas de un gas están muy separadas y se mueven en línea recta hasta encontrarse con otras y colisionarse con ellas o con las paredes del recipiente. Tenemos aquí una molécula, ¿sí? Una molécula de gas. Obviamente, esta va a moverse en línea recta como lo marca la teoría hasta colisionarse con las paredes de mi recipiente. Va a volver a bajar, tal vez se encuentra aquí con otra. Esta se viene en esta dirección, la otra en esta, y así, ¿sí? Entonces me dice que las moléculas de un gas están muy separadas, ¿sí? Una está aquí y una está hasta acá. Y se mueven en línea recta hasta encontrarse con otras. Esta se puede mover en línea recta hacia acá y esta también, ¿sí? Colisionan o chocan y cambian de ruta, pero siempre en línea recta. Nunca van a agarrar una curva, ¿vale? Son conceptos muy sencillos, creo, que no nos tienen que, pues, darnos problemas. Y la otra es la ecuación del estado de los gases ideales. Me dice que los gases ideales son aquellos que satisfacen la ecuación general de los gases. Tienen un número pequeño de moléculas, por consiguiente su densidad es baja y la fuerza de cohesión entre sus moléculas es casi nula. Entonces tenemos la fórmula de la ley general del estado gaseoso. Para una masa de gas dada siempre será verdadera la relación presión por volumen sobre temperatura es igual a la constante, o presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Voy a añadir una capa para anotar mi fórmula y que no se me olvide. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Ahora vamos a ver otras fórmulas. Y bueno, ahora tengo las siguientes fórmulas, empezando por la ley de Boyd. Para una masa de gas dada a una temperatura constante, el volumen de gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe. ¿Qué me está diciendo esta parte? Que mi temperatura siempre va a ser constante, o sea que mi temperatura no va a cambiar, ¿sí? En esta fórmula no tomamos como valor o como un valor importante la temperatura, porque siempre va a ser la misma, ¿sí? Si yo tengo un gas a 30 Celsius, obviamente sabemos que lo tenemos que convertir a Kelvin, sería 303 Kelvin, ¿sí?
esta temperatura va a permanecer constante aunque yo aumente mi presión, ¿sí? O disminuya mi presión. Y obviamente el volumen del gas va a disminuir si yo aumento mi presión y va a aumentar si yo disminuyo mi presión. Por eso nos está diciendo que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar esta parte. Quiere decir en mi fórmula, que es esta, perdón, ley de Boyle, la vamos a poner así, ¿sí? Mi fórmula quiere decir que presión por volumen es igual a la constante, o presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Si yo aumento mi presión en cualquiera de estos lados, ¿sí? Obviamente el volumen de mi gas va a disminuir, porque el mismo enunciado me lo marca. El volumen del gas varía de manera inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, reitero lo mismo. Si mi presión aumenta, mi volumen disminuye. Y si mi presión disminuye, mi volumen aumenta, ¿sí? Entonces, esta es la primera ley que, bueno, esta es la otra ley que tenemos después de la ley general del estado gaseoso, ¿sí? Tenemos entonces aquí, dejen borro esto, en la ley de Boyle, que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Esta es la fórmula de esta ley, ¿sí? Ahora pasando a la siguiente, ley de Charles. Para una masa de gas dada a presión constante, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que mi presión va a ser constante, ¿sí? Mi presión no va a cambiar, ¿sí? Lo que sí va a cambiar o lo que puede cambiar es mi volumen o mi temperatura, ¿sí? ¿Y qué me está diciendo esto? El volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Entonces, esto quiere decir que si mi temperatura aumenta, mi volumen va a aumentar, ¿sí? Y si mi temperatura disminuye, aquí se aumenta, perdón. Si mi temperatura aumenta, mi volumen aumenta. Y si mi temperatura disminuye, obviamente mi volumen disminuye. Por eso dice de manera directamente proporcional. O sea, que si este va en ascenso, pongamos, si la temperatura va en ascenso, por consiguiente mi volumen también va a ir en ascenso, perdón. Y si mi temperatura va en declive, obviamente mi volumen también va a ir en declive. O sea, mi volumen se va a reducir. Ya sea que aumente o ya sea que se reduzca, el mismo efecto se va a aplicar en la otra variante, que en este caso sería temperatura o sería volumen, ¿sí? Aquí no estamos considerando la presión porque la presión va a ser constante. Si yo tengo 10 atmósferas de presión, solamente voy a disminuir o aumentar mi temperatura y a disminuir o aumentar mi volumen, porque no me está pidiendo la presión, ¿sí? Entonces, en la ley de Charles, tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2, ¿sí? Y ahora pasamos con la siguiente ley, ley de Gay-Lussac, o como ustedes lo quieran pronunciar, la verdad no sé la pronunciación. Nunca he sabido cómo sale esa pronunciación. Y me dice lo siguiente, para una masa de gas dada a un volumen constante, o sea que mi volumen no va a cambiar, la presión absoluta del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Esta ley me quiere decir lo mismo que la ley anterior. Me está diciendo que si mi temperatura aumenta, obviamente mi presión aumenta. Si mi temperatura disminuye, obviamente mi presión disminuye. Igual, el secreto está en lo que dice aquí, varía de manera directamente proporcional. O sea que si una sube, la otra sube, y si una baja, la otra baja. Así de sencillo. Entonces voy a anotar mi ley aquí. Y con esto estoy acabando de anotar mis fórmulas. Ahorita, cuando yo haga mis ejercicios, obviamente en el enunciado voy a tener que leer, no sé, una masa de gas a temperatura constante, etcétera, ¿no? Y de ahí ya voy a darme cuenta qué ley o qué fórmula es la que voy a utilizar, ¿sí? Entonces, tengo mi siguiente ejercicio que me dice,
Se tiene un gas a una presión constante de 800 miligramos de mercurio, ¿sí? El gas ocupa un volumen de 50 centímetros cúbicos. Volumen 1, 50 centímetros cúbicos, ¿sí? A una temperatura 1, 40 Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 0 Celsius? Tenemos temperatura 2, 0 Celsius y me está pidiendo que encuentre el volumen que ocupará el gas a esta temperatura. Entonces, sabemos que para una masa de gas dada a presión constante, utilizaremos la fórmula de volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. La ley de Charles, ¿sí? Ahora, yo quiero encontrar mi volumen 2. Entonces tengo la siguiente fórmula. Volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Y así encuentro mi resultado. Voy a empezar a sustituir los datos. Tenemos entonces que volumen 1 es de 50 centímetros cúbicos por temperatura 1, pero acuérdense que la temperatura siempre tiene que estar reportada en Kelvin. Entonces, volumen 1 por temperatura 2, perdón, sería la temperatura 2, serían 273 Kelvin, ¿sí? Entre temperatura 1, que serían 40 Celsius más 273, serían 313 Kelvin. Entonces, sigo con mi fórmula, perdón, esto es igual al volumen 2, ¿sí? Entonces continúo con mi fórmula. Volumen 2 es igual a 13.650 Kelvin y Kelvin se eliminan, ¿sí? Centímetros cúbicos entre 313 Kelvin. Esta parte la voy a sacar con la calculadora para no estar metiendo mucho, pero pues obviamente también la podemos hacer a mano, o la deberíamos hacer a mano, porque si no, en la hora del examen se nos va a complicar mucho. Entonces tengo que 13.650, ¿sí? Entre 313 Kelvin es igual a 43.61, o sea que mi volumen 2 es igual a 43.61, ¿sí? Centímetros cúbicos, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? Vamos a verlo de una forma sencilla y rápida. Mi primera temperatura era de 313 Kelvin, ¿sí? Esta era mi primera temperatura. Mi segunda temperatura, que es esta, segunda temperatura fue de 273 Kelvin. Obviamente, y mi primer volumen fue de 50 centímetros cúbicos. Obviamente, como mi temperatura número 2 se redujo, ¿sí? Mi volumen número 2 también se redujo, porque acuérdense que la ley dice que el volumen del gas varía de forma directamente proporcional a su temperatura, o mejor dicho, varía de manera directamente proporcional a su temperatura, ¿sí? Entonces, si mi temperatura sube, mi volumen sube, si mi temperatura baja, mi volumen baja. Así de sencillo. Entonces, en este caso, el ejemplo o el inciso B es la respuesta. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Un gas se encuentra a una temperatura constante de 30 Celsius, o sea que mi temperatura constante, o mi gas siempre va a estar a 30 Celsius, siempre, no cambia. Entonces, este dato de temperatura no lo voy a tomar en cuenta, ¿sí? Y bajo una presión de 750 miligramos de mercurio ocupa un volumen de 60 centímetros cúbicos. ¿Cuál será la nueva presión para que el gas ocupe un volumen de 40 centímetros cúbicos? Tenemos entonces que usar una fórmula que tenga presión y volumen. Sería la de ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Tengo mi presión 1, ¿sí? 750 mm de Hg, ¿sí? Tengo
mi volumen 1, que son 60 centímetros cúbicos, ¿sí? Y ahora tengo mi volumen 2, que es de 40 centímetros cúbicos, y mi presión 2, ese dato no lo sé, porque la fórmula me está preguntando cuál será la nueva presión para que el gas ocupe un volumen de 40 centímetros cúbicos. Ahora voy a pasar a despejar mi fórmula. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí? Si yo quiero obtener la presión 2, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Esta es mi fórmula despejada, ¿sí? Ahora voy a comenzar a sustituir mis datos. Presión 2 es igual a presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 750. Le voy a poner nada más 750 para no escribir todo esto. Pero ya sabemos que son miligramos de mercurio. Por volumen 1, que son 60 centímetros cúbicos, ¿sí? Entre volumen 2, que son 40 centímetros cúbicos. Vamos este con este, ¿sí? Y ahora aquí vamos a hacer nuestra operación. Presión 2 es igual a 45.000. Aquí le vamos a poner mm de Hg entre 40 centímetros cúbicos. 40, perdón, ya, porque ya eliminamos los centímetros cúbicos. Igual lo voy a hacer aquí en la calculadora para no equivocarme. Perdón, para hacerlo más rápido. Y mis miligramos de mercurio nuevos, o mi nueva presión, presión 2, es igual a 1125 miligramos de mercurio, ¿sí? Esta es mi presión 2, sería el inciso A. ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué incrementó mi presión? Porque mi explicación de la ley de Boyle me lo está diciendo desde un inicio, ¿sí? Me dice que para una masa de gas dada a temperatura constante, el volumen del gas varía de forma inversamente proporcional a la presión absoluta que recibe, ¿sí? Entonces me está diciendo que si mi volumen disminuye, aquí mi volumen 2 disminuyó, es porque mi presión 2 aumentó. Entonces mi presión 1 de 750 miligramos de mercurio aumentó hasta 1125 miligramos de mercurio, y mi volumen 1 de 60 centímetros cúbicos se redujo a 40 centímetros cúbicos porque mi presión aumentó, ¿sí? Perdón, me había tomado un pequeñísimo descanso, un gran descanso, pero bueno, vamos a seguir. Ahora tenemos este ejercicio que me dice, 800 gramos de una masa se encuentran en las siguientes condiciones. Temperatura 1 es igual a 35 Celsius, ¿sí? Presión es igual a 75 atmósferas, ¿sí? Y volumen 1 es igual a 60 centímetros cúbicos. Si la temperatura se incrementa a 50 Celsius, o sea, mi temperatura 2 está en 50 Celsius y el volumen 2 a 80 centímetros, ¿sí? ¿Cuál es la nueva presión? Me está preguntando cuál es la nueva presión. Entonces yo tengo datos de temperatura, presión y volumen. La única fórmula es la de la ley general del estado gaseoso, ¿sí? Entonces tenemos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Yo quiero encontrar el dato de la nueva presión. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar. Tengo entonces que presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Sigo despejando. Tengo entonces que presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 entre temperatura 1 por volumen 2. Esta es mi fórmula despejada para sacar la medida de la presión o la segunda presión, o la presión 2, como ustedes lo quieran llamar. Ahora sustituyo mis datos. Quedamos que mi temperatura tiene que estar dada en Kelvin, ¿sí? No se puede quedar en Celsius, la tengo que convertir forzosamente a Kelvin.
Entonces, para convertir mi temperatura a Kelvin solamente le sumo 273 y en automático se convierte en temperatura Kelvin. Tenemos entonces que la presión 2 es igual a la presión 1, que son 75 atmósferas, ¿sí? Por el volumen 1, que son 60 centímetros cúbicos, ¿sí? Por la temperatura 2, que en este caso son 273 y 50 son 323 Kelvin. 323 Kelvin, ¿sí? Entre temperatura 1, que son 35 Celsius, más 273 son 308 Kelvin. 308 Kelvin por volumen 2, que son 80 centímetros cúbicos. Eliminamos centímetros con centímetros y Kelvin con Kelvin, ¿sí? Obviamente solamente nos van a quedar los datos de las atmósferas. Entonces, tengo lo siguiente. Presión 2 es igual a 75 atmósferas, ¿sí? Por... Y nos vamos a multiplicar este con este, ¿sí? Diecinueve mil trescientos ochenta entre, vamos a multiplicar esto por este. Voy a borrar esto y lo multiplico, ¿vale? $24,640. Ahora, toda esta operación la voy a hacer con calculadora para no estarme tardando tanto, ¿vale? Me da un total de 58.9894. 58.9894 atmósferas, ¿sí? ¿Por qué atmósferas? Porque fue el único dato que me quedó libre y aparte porque estoy buscando el valor de mi segunda presión o de la presión 2. En este caso sería el inciso número D, 58.98 atmósferas. Esta es la presión 2 o la nueva presión de mi gas, ¿sí? Recuerden que si nos dicen los datos de... Recuerden que dependiendo de cómo nos indican los datos es la fórmula que vamos a usar, ya sea la de ley general del estado gaseoso, ley de Boole, que en esto sería temperatura constante, ley de Charles, que sería presión constante, o ley de Gay-Lussac, que sería volumen constante, ¿sí? O sea, si la temperatura es constante, usamos esta fórmula. Si la presión es constante, usamos esta fórmula, y si el volumen es constante, usamos esta fórmula. Y así de sencillito, nos aventamos estos problemas.